Anaxágoras de Clazómenas no fue un filósofo cualquiera. Fue, si se permite la metáfora, un puente entre los dioses y los hombres. En un tiempo donde los truenos eran castigos de Zeus y los eclipses señales del destino, él se atrevió a decir que todo eso tenía una explicación racional. Que las estrellas no eran divinas, sino piedras encendidas. Que la luna no era una diosa pálida, sino tierra reflejando luz. Que el universo entero se regía por una inteligencia ordenadora, el nous. Y así, con una mezcla de valentía, terquedad y curiosidad insaciable, se ganó un lugar en la historia y en el corazón de quienes amamos las historias insólitas. Anaxágoras nació en Clazómenas, una ciudad jónica de Asia Menor, hacia el año 500 a.C. Sin embargo, su vida cambió para siempre cuando decidió instalarse en Atenas, el centro efervescente del pensamiento griego. Fue el primer filósofo extranjero en vivir y enseñar en la polis, abriendo así el camino a muchos otros pensadores que vendrían después. Lo curioso es que Anaxágoras no buscaba fama, ni honores, ni siquiera riqueza. Se dice que cuando un amigo lo vio descuidando sus negocios familiares, le preguntó por qué se alejaba de la fortuna. Él contestó sin inmutarse: «A mí me interesa la riqueza del pensamiento». Anaxágoras fue el primero en dar una explicación natural a muchos fenómenos celestes. Decía que el Sol era una masa incandescente más grande que el Peloponeso, y que la Luna reflejaba su luz. Y lo más escandaloso, que tanto el Sol como la Luna eran cuerpos físicos, sin esencia divina. En una ocasión se produjo un eclipse que aterrorizó a los atenienses. La gente pensaba que era un castigo de los dioses o el anuncio de alguna tragedia, pero Anaxágoras, con total serenidad, explicó que la Tierra se había interpuesto entre el Sol y la Luna. No hubo rayos ni truenos que lo acompañaran, solo su voz tranquila y su razonamiento lógico. Esto, por supuesto, le ganó enemigos. Decir que los cuerpos celestes no eran divinos era atreverse a desmontar las creencias más arraigadas. Incluso fue acusado de impiedad. El juicio por herejía casi le cuesta la vida. Anaxágoras fue también el maestro de Pericles, el gran estadista ateniense. Pericles admiraba profundamente a su maestro y lo defendió muchas veces de los ataques de los más conservadores. Pero esa relación también fue una espada de doble filo. Atacar a Anaxágoras era una forma de atacar al propio Pericles. Las acusaciones de ateísmo y herejía no tardaron en llegar. Se le reprochaba haber dicho que el Sol no era un dios, sino una piedra ardiente, y que la Luna era tierra iluminada. En un juicio que recuerda más a los conflictos entre ciencia y religión que vendrían siglos después, Anaxágoras fue condenado al destierro. Dejó Atenas con amargura, pero también con dignidad. Una de las manías más tiernas y entrañables de Anaxágoras era su necesidad de explicar absolutamente todo. No podía evitarlo. Si alguien estornudaba, él no pensaba en presagios ni en supersticiones. Hablaba de corrientes de aire, de reacciones físicas, de cambios en la presión del cuerpo. Los niños del barrio lo seguían, como se sigue al anciano sabio, preguntando sin parar, y él respondía con paciencia infinita. ¿Por qué cae la lluvia?, preguntaban. Porque las nubes, cuando se llenan demasiado, sueltan el agua, como una esponja al estrujarla, decía él, usando ejemplos cotidianos para explicar lo lejano. Anaxágoras tenía una obsesión: entender cómo se ordenaba el caos del universo. Para ello propuso la existencia de una fuerza que organizaba y daba sentido a todo, el nous, o la mente. Pero no una mente como la humana, sino una fuerza pura, sin mezcla, inteligente y poderosa, que ponía cada cosa en su lugar. Esta idea del nous fue un anticipio genial de muchas nociones filosóficas posteriores. Para él, el universo no era un accidente, ni un capricho de los dioses, sino un entramado con lógica, donde cada parte tenía una función.
Tras su exilio de Atenas, Anaxágoras se retiró a Lámsaco, en Asia Menor, donde fue recibido con respeto y cariño. Allí continuó enseñando hasta una edad avanzada. Cuando sintió que su fin se acercaba, pidió que, tras su muerte, se diera descanso a los niños de la ciudad durante un día al año en su memoria, y así se hizo. Su tumba, según la leyenda, llevaba una inscripción sencilla y hermosa: «Aquí yace Anaxágoras, que trajo el cielo a la tierra». Anaxágoras no fundó escuela, no dejó una obra extensa, no fue un profeta ni un político, pero fue uno de los primeros en mirar el mundo sin miedo, con ojos que buscaban comprender y no adorar. Fue un amante de la verdad, incluso cuando esa verdad incomodaba, un hombre que prefirió la razón al aplauso y el pensamiento al mito. Y sobre todo, fue un sembrador de preguntas, de esas preguntas que aún hoy nos hacemos. ¿Por qué brilla el sol? ¿Qué hay más allá de las estrellas? ¿Quién mueve el universo? Gracias a él aprendimos que mirar al cielo no solo es contemplar, sino también pensar.